Buenas tardes, es un gusto saludarlos. En nombre del Centro Cultural Sefaradí del Uruguay, les damos a todos la bienvenida a esta instancia en la que continuamos ofreciendo una nueva edición del Mes de la Cultura Sefaradí que inauguramos el pasado miércoles 4 de agosto. El Centro Cultural Sefaradí del Uruguay es un proyecto nacido en 2016 con el fin de preservar y difundir la identidad judeo-española en Uruguay. En el edificio de la sinagoga, ubicado en la Ciudad Vieja, se creó una muestra museo que aspira a ser un hito en el recorrido cultural de la ciudad. En el mes de agosto del 2019 llevamos adelante nuestra primera experiencia de este tipo, que se desarrolló en las instalaciones del Centro Cultural de España. Por esta oportunidad lo estamos llevando adelante en formato virtual, en el que estamos compartiendo distintas dimensiones de este acervo sefaradí. El Mes de la Cultura Sefaradí consta de 2 encuentros y la proyección del estreno de un cortometraje documental. El idioma judeo-español, sello de identidad incuestionable de los sefaradíes, es, en esta oportunidad, el tema de análisis académico y del disfrute de su poesía. Quienes nos acompañan en este viaje son nuestras invitadas de hoy, la profesora María Esther Burgueño y la señora Rayel Amado, que se referirán a la historia y el uso del idioma. También nos acompañan la profesora Graciela Teba y las artistas Lea Benzazón y Sara Sabaj, quienes nos acercarán su experiencia con la música sefaradí, herencia de sus antepasados. Sus currículum vitae completos se encuentran en nuestra página de Facebook. Agradecemos toda la colaboración del Centro Cultural de España, que nos apoya en este proyecto, dando permanente soporte a que este encuentro sea posible. El embajador de España en nuestro país, el señor José Javier Gómez Llera, nos ha hecho llegar su mensaje de felicitación, aliento y agradecimiento por haber traído a la luz, según indica, temas de extraordinario interés histórico y cultural. Expresó que los sefaradíes han sabido mantener el idioma que hablaban en la península ibérica, el judeo-español, así como canciones y costumbres heredadas de sus antepasados. Todo ello inspira a los españoles que acogen a los sefaradíes con los brazos abiertos como parte integrante de la comunidad hispánica. Esperamos que disfruten de este encuentro. Muchas gracias. Mi querida, mano, 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 te eches a la mar, que la mar está en fortuna y mira que te va a llevar, que la mar está en fortuna y mira que te va a si no tienes amante,
continuación, transmitiremos la presentación de la profesora María Esther Burgueño. María Esther es profesora de Literatura y Lengua Española, maestranda en Derecho en la UDELAR, Universidad de la República, y periodista en prensa escrita, radial y televisiva en el área de teatro, y sus trabajos críticos destacan en una proyección nacional e internacional. Ha prologado originales de varias obras, entre las que destaca la de Sergio Blanco, publicados en diferentes medios de América y Europa. Adelante. Soy la profesora María Esther Burgueño, profesora de Literatura y de Lengua Española. Posiblemente me conozcan porque he trabajado en instituciones judías, liceos, escuelas, universidades, y también he dado clase en muchas de las comunidades en lo que tiene que ver con ustedes en el Centro Maimónides. He sido invitada y agradezco la gentileza a hablar con ustedes sobre el ladino, y la única razón por la que yo pueda hablar con ustedes de algo que conocen seguramente más cerca que yo es porque el ladino es una variante del idioma español. La interna lingüística judía es compleja. Hay variantes geográficas y regionales. Es el caso del yiddish, del judeo persa y también de esta lengua que surge en Sefarad, en el viejo nombre de España, y que tiene tantas denominaciones. Este idioma fue hablado por todas las comunidades judías descendientes de hebreos que vivieron en España hasta el año de 1492, un año muy particular en el cual Cristóbal Colón emprende su primer viaje a América, en el cual Antonio de Nebrija publica su primera gramática del español y en el cual los Reyes Católicos firman el decreto de expulsión de los judíos que no se convirtieran al cristianismo. Reacias a abandonar su fe, las comunidades se expandieron, llevándose esa lengua cercana fonológicamente al español medieval hacia los lugares a donde llegaron, al Imperio Otomano, a Marruecos, a Holanda, a Europa Central. Los exiliados trataron de mantener su lengua como una señal identitaria, de ahí que según el lugar aparecieran variantes del judeo español mixturadas con las lenguas propias del sitio al que iban. La denominación de esta lengua es conflictiva. Por un lado, los sefaradíes se referían a ella como español o judesmo, y también con más afectuosidad le llamaban españolico, castellano viejo. Pero la modalidad que estamos usando hoy, que es llamarla ladino, amerita una explicación. Ladino es para algunos simplemente una forma que deriva del latino, es decir, de las lenguas que trajo el Imperio Romano a los lugares donde se asentó. Esas lenguas son conocidas genéricamente como romance, la mezcla de la lengua vernácula con la lengua del Imperio Romano, las lenguas derivadas del latín, el español, el francés, el italiano, el portugués, el rumano y por supuesto estos dialectos que surgen dentro del español, como es el caso de la lengua de Sefarad. Para otros, en cambio, ladino no viene de aquí, sino que viene del verbo enladinar, que significa traducir, y habría surgido por motivos didácticos, para enseñar al pueblo que no entendía el hebreo, en este caso al pueblo diaspórico. Los rabinos traducían literalmente palabra por palabra los textos bíblicos o litúrgicos de esta lengua a la lengua hablada por todos, es decir, se aplica a la lengua ritual. Es difícil calcular cuándo exactamente la palabra ladino se volvió sinónimo del idioma hablado, pero lo que es cierto es que desde entonces, aunque hubieran aparecido términos más adecuados como judesmo o judío español, la palabra latino empezó a funcionar como el nombre de ambas modalidades, la oral y la litúrgica. Con el devenir del tiempo, la lengua se fue modificando, especialmente, y perdonen el salto temporal, en el siglo XIX. Con el auge de los nacionalismos, se empujó para que los sefaradíes adoptaran la lengua del país en que se hallaban. Es más, durante el siglo XIX, el término sefardí se usaba para designar a todo judío que no era de origen askenazí,
es decir, centroeuropeo, alemán, ruso. Aunque, curiosamente, la población sefaradí creció demográficamente en esos momentos y eso incrementó el uso de periódicos, publicaciones, radios en esa lengua, lo cual la va a salvaguardar. Nuevamente tenemos una caída en el siglo XX con el Holocausto y además de la pérdida del Holocausto, las migraciones que causó la Segunda Guerra Mundial y la creación del Estado de Israel propiciaron el desmembramiento y la aculturación de las comunidades. El Estado de Israel había resucitado el hebreo como lengua viva, por lo tanto, no fomentó el uso del ladino. En apenas 5 años, la lengua de los sefardíes perdió el 90% de sus hablantes. En la actualidad, es imposible conocer el número de hablantes sefardíes. Según los estudios de 1966 del profesor Jaime Vidal, esa cifra ascendería a las 370.000 personas, repartidas en distintos lugares del mundo. Esa conclusión puede resultar triste. Puede parecernos que el número de hablantes del judío español seguirá disminuyendo hasta la desaparición. Sin embargo, tenemos buenas noticias. La Real Academia Española ha creado un proyecto ambicioso, una 24ª Asociación de Academias de Español, una red con miembros en Europa, América Latina, África y Asia, y que según Darío Villanueva, director de la Real Academia Española, tenderá a que los judíos que fueron expulsados de España y se dispersaron para Europa recuperen el idioma que hablaban en el momento de su expulsión, ya que, dice Villanueva, debemos pagar la deuda histórica y rescatar ese fenómeno cultural e histórico extraordinariamente importante. La idea entonces es que nuevos especialistas en ladino hayan sido designados para iniciar el trabajo en filiales de la academia, en otros dialectos españoles, ubicadas por toda Latinoamérica y aún en lugares como Filipinas. El ladino ha también querido subsistir a través de la tecnología. Hay sitios web sefaradíes, hay Ladino Comunitats, cuyo propósito es posibilitar el contacto con otros sefardófonos y también propagar el uso del judío español, de su pronunciación, de su escritura, discutir sobre la lengua, la historia, la cultura y las tradiciones sefaradíes. Hay también una versión judeo-española de Wikipedia y muchas asociaciones que a lo largo y ancho del mundo se han instituido por ley para propiciar cátedras especializadas en el rescate de esta bellísima lengua. Permítanme terminar con la lectura de un fragmento de una carta que el filósofo e intelectual Miguel de Unamuno dirigió a don Ángel Pulido, diciéndole con respecto a la lengua de la que estamos hablando: y para nosotros, qué ecos de pasados días, qué antiguas frescuras, qué remembranzas de mocedad no nos trae esa habla española de tan dulces cadencias de los judíos españoles. Esa lengua de hogar, esa lengua en que se mece a los niños para adormirlos en la paz de su inocencia, esa lengua en que cambian dulzuras los amantes y sazonados afectos los esposos, esa lengua en que cuentan los padres a sus hijos las leyendas de los abuelos, esa lengua en que se reza en el retiro y el recogimiento del hogar al Dios consolador y corroborador de las fecundas esperanzas. Solo hablarla ya era un consuelo. Gracias por invitarme. Larga vida al ladino, larga vida a la comunidad sefaradí. A continuación, transmitiremos la presentación de la señora Rachel Amado. Rachel es judía sefaradí, hablante de ladino, nacida y criada en Izmir, Turquía. Durante muchos años ha estado activa en la preservación y promoción del idioma y la cultura judeo-española. En 1999 fundó Ladino Comunidad, un grupo de ladino en Internet que ahora cuenta con más de 1.600 miembros de 43 países. Adelante. Yo salí de Turquía en 1958. Vine a estudiar en los Estados Unidos y aquí encontré a mi marido
nos fuimos a Izmir, nos casamos en Izmir, en la Quila Bet Israel, que era cerca de mi casa. Y después vivimos en Holanda, vivimos en Israel, y después venimos a los Estados Unidos. En corto, hay 60 años o más que no estoy viviendo en Izmir como vivía antes de salir ahí, de ahí a la edad de 19 años. Lo que te quiero decir más mucho en relación de fundar la Dino Comunità y también de mi interés en preservar la lengua en la cual yo nací y crecí, que es el judeo español, que nosotros lo llamábamos español, es que cuando murió mi papá en primero y después mi mamá, y después tantas tías que tenía, porque mi mamá era una de 8 hermanos y hermanas, y mi mamá, no, perdón, mi papá era uno de 6 hermanos y hermanas, y mi mamá era una de 8 hermanos y hermanas, y ellas todos estaban muriendo uno detrás de otro, y no había gente más con quien yo podía hablar mi lengua. Hasta que en 1982 pasamos a California, a vivir en California, y ahí encontré los primeros judíos sefaradíes de habla judeo-española que encontré desde el calle del día que salí de Izmir. Y ahí formé un grupo. Después venimos a Dallas en 1988. Aquí no había ningunos con quien hablar. Y más yo siempre me interesé, estaba en contacto con Moshe Shaul de Israel, que publicaba la revista aquí en Jerusalén, y después se fundó la Autoridad Nacional del Ladino, y ahí asistí en un congreso donde se discutió la manera que debemos escribir el judeo español en letras latinas, porque como sabéis, en el tiempo de mis papus, de mis abuelos, escribían con letras hebreas. Y ahí, en este congreso, Moshe Shaul, en su presentación, dijo que ahora tenemos internet y podemos fundar o empezar un círculo de comunicación en cual podemos estandarizar nuestra lengua con las reglas de aquí Jerusalén. Y esto me vino a mí como buena idea, y cuando vine aquí tenía un computer nuevo yo, y demandé a unas cuantas amigas y amigos si me van a apoyar si empiezo un grupo semejante de comunicación. No sabía cómo hacerlo. Otro amigo judío aquí en Dallas me ayudó o me mostró cómo se empieza un grupo semejante. Y lo empecé, no era una cosa grande y no sabía a dónde se iba a ir ni cómo se iba a desarrollar esta idea. Esto lo empezamos verso la fin del año 1999. Y de ahí está continuando. Y en un punto teníamos unos 1,700 miembros. Casi todos eran nacidos con la lengua. Malorosamente, muchos de ellos nos dejaron la vida. Y lo bueno es que ahora tenemos muchos mancebos que se están interesando y quieren preservar. Y sí, aunque no escriben tanto como los nativos hablantes escribían,
estamos continuando, estamos tratando de perseguir y preservar la lengua. También, entre mientras, como sabes, con este Zoom que tenemos ahora, hubo unos desvelopamientos muy buenos que tenemos el programa de cada Al-Had semanal que se llama Encuentros de Al-Had. Esto no es de Ladino Comunità, ma del Centro Cultural de Buenos Aires, que es dirigido por Liliana y Marcelo Benveniste, que crearon. Empezamos esto cuando empezó la pandemia. Y también seguro en 2005 empezó a publicarse El Amanecer, enteramente en judeo español, que es una publicación del Centro Sefaradí de Estambul, de Turquía. Y hay muchas cosas semejantes que nos dan esperanza que nuestra lengua, aunque no va a ser lengua de casa como era antes, no quiero decir el viejo, no se murió. Y espero nunca se va a morir porque es una lengua muy hermosa. Como sabéis, tenemos muchos cantes y unas dichas maravillosas. Perder la lengua es perder una cultura y seguro no queremos perder nuestra cultura. Queremos preservarla siempre. A continuación, transmitiremos la presentación de la señora Graciela Teva. Graciela es profesora de música, organista y docente, miembro directivo de CICSEF, Centro de Investigación y Difusión de la Cultura Sefaradí. Es escritora en ladino. Sus artículos han sido publicados en diversos sitios desde hace años y en forma permanente en el diario El Amanecer de Estambul. Los sefaradíes, dispersos en varias partes del mundo, continúan con las tradiciones, costumbres, lengua y sus canciones que en la mayoría de los casos transmitieron a más de 3 generaciones. El repertorio musical sefaradí está compuesto por 3 géneros: romances, coplas y lírica. Estos están diferenciados por temas, texto y función social, incluyendo lo religioso, popular y el ciclo de vida del que voy a hablar a continuación. Cuando se cortaba la ajuar del bebé, esta ceremonia se llama cortar falladura. Cuando la mujer estaba cursando el 3er mes de embarazo, se realizaba la ceremonia donde se juntaban las mujeres de la familia, amigas y vecinas, en el llamado día de cortar falladura, en que se cortan las telas para confeccionar el ajuar del bebé. Se estira el rollo de tela en una mesa, se tiran confites, dulces, almendras y se convoca a una mujer saludable que tenga hijos, padres y un buen pasar, para que transmitan el corte de estos atributos al bebé que está por nacer. En este encuentro se servían licores y dulces, junto a bendiciones y buenos deseos, pero lo más interesante, que todo esto era acompañado de canciones alusivas. Las mujeres cantaban y se acompañaban con las palmas, pandero y el laúd. También tomaban cucharas a modo de castañuelas, siendo un buen motivo para reunirse y cantar. El nacimiento, todo el repertorio está ligado a la ceremonia de la circuncisión, cantada en hebreo, pero antes y al terminar la ceremonia se entonan canciones en judeo español, dando lugar e importancia a unas creencias populares que atañan al parto. En Marruecos es costumbre en la habitación donde permanece el recién nacido colocar manos, cintas azules y rojas y hasta un cuchillo
para cortar algún mal o espíritu malo que pueda acercarse al niño. Por esta razón, no se coloca el nombre al niño hasta terminada la circuncisión. Las canciones de nacimiento son denominadas cantes de parida. Encontramos en ellas, en el texto, llamando al padre parido, a la madre comadre, a la partera comadre, a la madrina sandaca y al padrino sandac. Entre los refranes para los que parieron a unas hijas se encuentra la illa en la falla, el ayugar en la calla. Quiere decir, la hija todavía está en la faja y el ajuar ya está en la caja. Cuando nace una mujer, se le coloca el nombre en hebreo en la ceremonia llamada fada, del español hada o del portugués fado, que quiere decir echar suerte, deseando que las hadas y la suerte protejan a la niña. En esta se encienden 7 velas, deseándole por cada vela 10 años de vida. En esta ceremonia se designa madrina y padrino. Esta ceremonia es acompañada con bebidas y dulces típicos, donde reina muchísima alegría y las bendiciones. Las canciones están en boca de todos los presentes. Mientras hay mujeres que cantan a capela, otras se acompañan tocando el laúd y hasta el pandero. En la infancia, la música está relacionada con canciones de cuna, cantadas por madres y abuelas. Continúan con canciones infantiles cantadas por ellos mismos. Así vemos los romances que relatan historia de moros, reyes, cautivas y judías. Son canciones largas que al reiterarlas era una manera de entretener a los niños aprendiendo las estrofas día a día. Otro acontecimiento es cuando el varón realiza la ceremonia del Bar Mitzvah a los 13 años. Esta ceremonia marca la transición entre la infancia y la adultez. En judeo español, esta se llama telines. Se realiza en la sinagoga, donde se colocan las filacterías. El joven lee una porción de la Biblia y otra porción de los profetas. Y cuando termina de leer, recibe una lluvia de confites y caramelos acompañadas por varios cantos en judeo español. La boda, el repertorio de canciones de boda es uno de los más ricos del mundo sefaradí, entre Oriente y Marruecos, no solo por ser variado, sino por la cantidad de elementos que tienen las ceremonias que completan los 8 días de festejo de la boda sefaradí. En Marruecos, a la casamentera se la llama jotaba, la mujer que presenta a la pareja. Una vez que la pareja está acordada, antes de la boda se mostraba el ajuar, ceremonia que acudían familiares del novio y de la novia, amigos y vecinos. Para esto se convocaba al preciado, hombre que ponía precio a la dote y valor a cada prenda del ajuar. Las canciones que se entonan en esta ocasión son alusivas a la suegra, la dote, la cantidad de prendas para el novio, la casa, etc. Y hasta el reproche de la madre del novio a la consuegra, que es poco lo que le da al hijo. Canciones que sabían entonar las mujeres con alegría y hasta con bastante picardía. Hay una costumbre en Marruecos que consiste en un ulular, producido al colocar la lengua hacia el paladar, emitiendo un sonido agudo llamado bargualá. La ceremonia del baño ritual de la novia es acompañada por mujeres y amigas de la familia, donde antes y después es acompañada de cantes alusivos, que las mujeres
saben entonar y transmitir a los jóvenes, continuando así la tradición oral. El día de la boda, el festejo la mayoría de las veces se realizaba en el patio de la casa. Para ello se convocaban a guisanderas, cocineras, mozas y las cantaderas, mujeres que sabían perfectamente el repertorio de canciones de boda. Estas se acompañaban con el pandero y laúd. También eran convocados los tañedores, músicos con violines, panderos, laúd y canún, instrumento oriental. Cantaban el repertorio alusivo a los novios, padres y consuegros. También existe un repertorio de canciones alusivas a la partida de la novia de la casa de sus padres, como otras de tono picaresco alabando la belleza de la novia. Otra ceremonia muy poco conocida es la llamada fiesta de la mortaja. Era común la alusión de morir en Tierra Santa. Cuando los hombres partían para el exilio, se hacía la fiesta de la mortaja. Entre los sefaradíes se asociaba la muerte con el huerco, el diablo, un sinónimo del ángel de la muerte. Pero cuando el hombre llegaba a los 60 años, lo celebraba mientras bailaba encima de la tela de la mortaja con mucha alegría y cantos alusivos a la vida, desafiando a la muerte. Es importante mencionar que el vasto repertorio musical sefaradí fue transmitido en el hogar por abuelas y madres en forma oral. Por eso, podemos encontrar una canción en Oriente y Bulgaria que tiene la misma estrofa o diferente, dependiendo del país. Es llamado contrafacta cuando encontramos la misma melodía, pero con letra diferente, o adaptar un poema religioso a una melodía popular y viceversa. Para terminar, es importante destacar el apego y gusto de los sefaradíes por la música española, donde no dejaron ni dejan de asistir a ningún espectáculo español. Así como cantaban y cantan las canciones de repertorio sefaradí, no hubo ni hay en el presente persona que no deje entonar una copla española. Muchas gracias. A continuación, veremos una foto del instrumento que yo mencioné, canún. Este es el canún, un instrumento oriental que se toca con estas unitas de metal y en el clavijero se va afinando bien el sonido. Es un instrumento oriental utilizado hasta estos días. Y a continuación veremos un grupo de tañedores. Este es un grupo de tañedores que justamente a la izquierda de la pantalla vemos el laúd. El señor que está parado tiene un violín y el que está sentado a la derecha tiene un pandero. Este conjunto era un conjunto muy conocido de Buenos Aires, donde actuaban en un famoso bar llamado Izmir y también, como mencioné en mi charlita, eran convocados para las fiestas familiares. Amigos, como les mencioné antes, estas son dos hermanas, como mencioné que también los festejos se hacían en los patios de las casas. Esta es una foto de 1890 de la ciudad de Esmirna, Turquía. Son dos hermanas, justamente, la de la izquierda está tocando el laúd y la de la derecha, la pantalla, está tocando el canún. Se ve una planta, una ventana, una puerta en el patio de la casa. Estas mujeres también eran convocadas y es una foto familiar que realmente es histórica, porque tiene nada más que 130 años ya. Y aquí vemos cómo la tradición oral
como mencioné, fue de familia y de abuelas a madres. A continuación, transmitiremos la presentación de la señora Lea Benzasón. Lea es cantante y compositora uruguaya. Ha participado en recitales y grabaciones de prestigiosos músicos locales. Ha formado parte de la banda estable de Rada, participando de las grabaciones en más de una decena de sus discos. Más información está en leabenzasón.com. Hola a todos y todas, mi nombre es Lea Benzasón Senjin. Soy hija de Lea Senjin y Nisim Benzasón. Ellos son hijos, a su vez, de 4 turcos que vinieron de Istambul, doña Lea Saban y José Benzasón, y don Yomtov Senjin y Joya Haim. Por supuesto que Joya y Yomtov les cambiaron el nombre en el pasaporte, pasaron a llamarse Julia y José. Tengo unos recuerdos hermosos de mis abuelos, sobre todo de mi abuela Julia, Joya. Me hubiera encantado que me pusieran Joya, pero me pusieron Lea, como la otra abuela. Tengo unos recuerdos hermosos, les decía, porque viví con ella y talló mucho en mi infancia, mi abuela y mi abuelo sobre todo. Mi abuelo por el lado de la música y mi abuela por el lado de la bajada de línea de las mujeres sefaradíes que fueron criadas en ese ámbito tan patriarcal, ¿no? O sea, ellas estaban en función del hombre, en función del marido, pero a su vez con los años percibí, y aparte porque conocí gente que conoció a mi abuela paterna, sobre todo a doña Lea, de que mis 2 abuelas eran emprendedoras para poder sostener a sus familias. Una por el lado de la comida, las 2 por el lado de la comida cocinaban para afuera, digamos, cocinaban cosas turcas, sefaradíes, bollos, burecas, todo eso. Y además mi abuela Lea tenía como una actividad non sancta, que me enteré hace unos años. Ella tejía crochet para un submundo, para las prostitutas de la ciudad vieja, y hacían toda una ceremonia de contraseñas y tocar la puerta porque las illicas no se quiere esa actividad. Entonces, entrando un poquito en esto del lenguaje y de las costumbres, quería compartirles una serie de dichos y cosas que fui mamando desde la infancia y que con algunas estoy agradecida y estoy de acuerdo, y con otras la verdad que apliqué todo lo contrario. Pero había como una mirada sobre las mujeres, ¿no? Yo soy hija única mujer, mi madre también, de 4 hijos, 3 varones y ella. Y bueno, las illicas. Entonces había las illicas no se quiere tal cosa, no se quiere tal otra. O sea, un montón una lista de cosas que las mujeres no deberíamos hacer. Entonces yo escuché toda mi infancia y mi adolescencia: no, Leita, las illicas no se quiere salir de noche, no, Leita, las illicas no se quiere silbar de noche, las illicas no se quiere cortar las uñas de noche, Lea, las illicas no se quiere barrer de noche, todo era de noche. Había cosas, las illicas y la noche no iban juntas. Después, bueno, todo en función del marido, ¿no? Cuando vos estabas apurada por algo o tenías ansiedad, te decían: pero vos sos marido, quiero, pronto lo quiero. O si eras muy chusma: esta quiere saber el clavo, el buraco, y anda se va a enclavar. Como que tenían esa capacidad de resumir conceptos, ¿no? Un buen deseo para las hijas y para las mujeres de la familia. Venía alguien y te decía: ay, mirá, cumple 15 mi hija. Bueno, novia, que la veamos. Y el otro contestaba: y tú que lo veas. O sea, como la realización de la mujer era ponerse de novia, ¿no? Después también esa cosa de... Siempre escuché como críticas a las nueras y a las cuñadas, ¿no? Las nueras y las cuñadas eran foco de atención del resto de las mujeres de la familia. O sea, cero sororidad. Y nunca escuché a nadie hablar mal de un yerno, ¿no? O un cuñado. Siempre, entonces eran: nuera fuites, madre serás, lo que hiciste te harán. No era, y aplicaba también para: hija fuites, madre serás, lo que hiciste te harán. O sea, sé una buena hija y una buena nuera y una buena cuñada porque te va a volver, porque sos mujer, después también un consuelo, ¿no? Cuando no eras popular o cuando venías media frustrada que no te podías adaptar, te decían: no te preocupes, hijica, el mazal de la fea, la linda la desea. O sea, la suerte de la fea, la linda lo desea. Te decían que eras fea de una. Bueno, eso para las mujeres, ¿no? Eso lo sentía yo fuertemente. Y para los hermanos varones era como más tranqui. Te decían: era de más salvaje, huerco. Ay, huerco, me estás tomando el meollo. Me estás mareando, ¿no? Después, cuando había una peleita entre hermanos y una cosa de haz lo que yo digo y no lo que yo hago, ¿viste? Venía el hermano mayor y te decía algo que vos no tenías que hacer porque él era la autoridad.
Y entonces la abuela, para terminar esa discusión, decía, ¡ja! El sartén le dijo a la caldera, corre tu culo preto que meteré el mío. Y ahí se terminaba la discusión. Bueno, otra cosa que siempre rodeaba la infancia con abuela sefaradí y madre sefaradí era la cocina, obviamente, ¿no? El valor de la cocina, que no deja de ser un factor cultural y que está bueno que no se pierda. Yo mucho no aprendí en la cocina, pero sí estaba ahí en la producción, o sea, asistía, ¿no? Asistía, lavaba. Y una de las cosas que más me gustaba era que era una niña y no sentía culpa cuando se me rompía algo, porque había un dicho que decían juntas las mujeres en la cocina, se rompía un plato, se rompía una pieza valiosa del juego de loza, y te hacían sentir que no era tu culpa, te decían, capará. Capará era como, estás perdonada, o sea, en realidad ese sacrificio de perder ese valor en el juego de loza está justificado con esta oración, capará. O sea, justifico, no hay castigo, es un sacrificio para que no haya desgracia. Eso era el capará. Y a mí me encantaba, era como una niña que estaba amparada si se me rompían cosas. Y luego, bueno, las recetas de mi abuela, ¿no? Que quería que aprendiera, pero las recetas, que algunas las tengo escritas, están plagadas de imprecisión, ¿no? Es todo a instinto. Y ahora me doy cuenta que me hicieron confiar mucho en el instinto, en la intuición, y en la cocina eso yo lo desarrollo y en otras cosas también. Por ejemplo, una receta de mi abuela dice, aceite a lo que lleve. ¿Cómo aceite a lo que lleve? Aceite a lo que lleve, o sea, lo que te parezca. Sal a gusto. ¿A gusto de quién, señora? Una pizca de pimienta, o sea, no hay una cuchara, una taza, media taza, un cuarto. No hay medidas. Bueno, la receta de la abuela era según su intuición y eso te transmitía. Y luego otra cosa que me llamaba pila la atención eran las meriendas extrañas para los niños, ¿no? Vos ibas a la casa de cualquier niño o compañero tuyo de escuela y te ofrecían el bascolé, no sé, la tostada, la galletita dulce, la galletita de chiquilín, no. En la casa de mi abuela vos ibas a merendar y tenías las berenjenas, que siempre tenían como mucho condimento, aceitunicas, pescadico salado, huevas que estaban secas al sol, todo muy fuerte de sabor y muy condimentado, muy alejado de lo esperable para la alimentación de un niño, ¿no? Y a mí me parecía toda una aventura porque yo veía el proceso de esas cosas. También había, me acuerdo de una cosa rara para mí, que era en la heladera, una asadera que tenía adentro vasos con yogur casero. Vamos a tomar un yogurchi. De yogur para todos. Y no era atractivo para los niños, pero era atractivo que no era una cosa que te comprabas en el supermercado ni en el almacén. Y además tenía como un azúcar por arriba, y entonces cuando lo consumías era una aventura. Era una cosa en un vaso dentro de una asadera. No entendías por qué estaba la asadera en la heladera. Se ve que lo traían de allá. Bueno, las meriendas extrañas de mi abuela eran espectacular. Y después también, cuando te alentaba a algo, siempre lo emparentaba con la comida, ¿no? Por ejemplo, vos querías empezar, no sé, manualidades. Entonces, en la adolescencia, ¿no? Entonces mi abuela decía, empieza. El comer y el rascar es solo empezar. Como ya le vas a agarrar el gustito cuando arranques. El comer y el rascar es solo empezar, Illica. Eso estaba bueno, era como, te daba impulso, ¿no? También te protegía de las malas vibras. Frases que tienen que ver con cuidarte del mal de hoyo, el hoyo malo, la envidia, ¿no? Digan de pillas, va otro y caga. Eso era, no tenés que decir las buenas cosas que te van a pasar porque viene el envidioso y te caga el proyecto. Entonces, tú digan de pillas, va otro y caga. O después decían, no sé, cuidado con que es un caño de lodo amasado con kimur. Como un caño muy mugriento, no estés cerca de gente que viene con esa energía, ¿no? El Dios que lo ponga aparte, que te lo ponga aparte, cuando veía una vibra gente que tenía que estar lejos, ¿no? Esas cosas me las acuerdo mucho ahora y cuando las escuchaba me parecían, no las entendía del todo, ¿no? Me las acuerdo ahora de grande. Después cosas como victimizantes, ¿no? Había una cosa de que el padre, la madre abnegada y los hijos desagradecidos. Entonces decía, bueno, cuando da el padre, ríe el hillo. Cuando da el hillo, llora el padre y llora el hillo. ¿Por qué? Sí, es hermoso darle a tus padres, pero ellos venían con ese cassette, ¿no? Cuando da el padre, ríe el hijo. Y cuando da el hijo, llora el padre y llora el hijo. Como los padres abnegados, incondicionales, ¿no?
No sé cómo vivirían mis abuelos este mundo de ahora, con todos los padres separados. Después, otras cosas que decían era, por ejemplo, el Dios que no nos traiga. O sea, había un Dios todopoderoso al que le pedían, no te identificaban bien qué Dios era en realidad, pero el Dios que no nos traiga. Ah, Dios. Ah, Dios. Cuando no, algo te daba dudas, ¿viste? Hay naraj que no te caiga, la envidia que no venga, ¿viste? Salud que haiga y parás que no falte. O sea, el amor es indiscutible. Pero salud que haiga y parás que no falte es un deseo. Siempre salud y que no falte dinero. Tampoco que abunde, pero que no falte. Verajá y salud que se te haga. Venías y decías, no sé, ay, tengo ganas de viajar a no sé dónde. Sí, chica, verajá y salud que se te haga. Y ahí vos ibas confiado que te podía pasar. A continuación transmitiremos la presentación de la señora Sara Sabaj. Sara es cantante, arregladora y docente. En 2017 presentó Arbolera, su primer disco de canciones sefaradíes. En junio del 2018 fue invitada a abrir el Festival de Música Sefaradí de Córdoba, España. Más información en sarasabaj.com. Adelante. Bueno, tengo que cantar una canción de forma como casual. Voy a cantar una canción hermosa que habla de los alimentos. Ya que estoy en este lugar hermoso, que es el taller de pintura, el atelier de mi amiga Lucía, vamos a acompañar con estas bellezas que hace Lucía. Arbolitos de almendra que yo planté, por los sus hoyos medrolís, cincharon mis hombros y mis brazos de los suyos entrenzados, que yo por ti, que yo por ti, que yo por ti me muero yo, que yo por ti, que yo por ti, que yo por ti me muero yo. La puerta de mi querida ya se abrió, de lágrimas ya se hinchó, como la primavera cansí salió, la bella niña que amo yo, que yo por ti, que yo por ti. Esperamos que hayan disfrutado de este momento. Agradecemos que nos hayan acompañado en esta segunda entrega. El próximo miércoles 18 de agosto a las 19:30 horas cerraremos la edición 2021 del Mes de la Cultura Sefaradí con la exhibición del documental español Estreno para Uruguay titulado Desde el silencio, mujeres judías en la España medieval. La realizadora Cristina Menéndez nos presenta como estreno para Uruguay su documental que aborda un tema comúnmente no visibilizado por la historia tradicional. Ella también nos contará por qué eligió esta línea de creación, y la presentación del documental por su creadora y su proyección estarán disponibles en el canal de YouTube del Centro Cultural de España ese mismo miércoles 18 de agosto. De su realizadora, Cristina María Menéndez Maldonado, decimos que es escritora, periodista y guionista de la ciudad de Madrid, España. Su cortometraje, Desde el silencio, mujeres judías en la España medieval, ha sido premiado como mejor corto documental en el Festival Sencor del 2019, entre otros. Nos llena de satisfacción el haber realizado este ciclo. Agradecemos a todas las instituciones que lo hicieron posible y especialmente el apoyo incondicional de los colaboradores del Centro Cultural de España, con quienes tratamos, a Nicolás, a Abraham y a Natalia Suster como equipos técnicos que nos han dado apoyo en la realización de este evento. Queremos agradecer muy especialmente a los invitados de la tarde de hoy, María Esther Burgueño, Rachel Amado, Graciela Teba, Lea Benzasón y Sara Sabaj, por su receptividad a la iniciativa, su excelente disposición, sensibilidad y generosidad, al habernos acompañado y enriquecer esta instancia con sus conocimientos y aportes. Finalmente, también queremos agradecer al público presente que con su interés
nos impulsa a seguir explorando y acompañando nuestra cultura sefaradí en sus diferentes aristas, generando encuentros y espacios para seguir dialogando. Muchas gracias, buenas noches.